Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de este canal donde vamos a continuar con la lectura del libro Blanco de Ramta. Sin mucho más, empezamos. Capítulo 15. Divinidad olvidada. La encarnación nunca pretendió ser una trampa, nunca pretendió ser eterna. Era simplemente un juego en el cual participar, una nueva aventura en la exploración de la creatividad y de la vida. Pero tú te perdiste rápidamente en los sentidos del cuerpo, y tu cuerpo se convirtió en la totalidad de tu identidad. Te volviste tan inmerso en la materia de este plano que te convertiste en el hombre inseguro, atemorizado, el hombre vulnerable, el elemento mortal, porque olvidaste la poderosa esencia que vive dentro de ti. Hermosas palabras. Hubo un tiempo en el que el hombre conocía su herencia y su linaje, conocía a Dios, no como una esencia ajena a su ser, sino como el ser sublime de la vida y pensamiento continuo que era la misma fuerza vital de su yo divino y eterno. Hubo un tiempo en que el hombre sabía esto. Erigió grandes pirámides para que se mantuvieran en pie a través de los tiempos y recordaran a la humanidad del fuego interior, del Dios dentro del hombre. A pesar de todo lo que ha ocurrido en el transcurso de la historia, esas pirámides aún permanecen como símbolos de la grandeza y la divinidad del hombre. En los principios del hombre sobre este plano, cuando aún sabía que él era Dios, vivía en el mismo cuerpo durante miles de años, porque el poder que daba al cuerpo la inmortalidad era la pureza del pensamiento ilimitado, que el hombre expresaba en su estado de ser. El hombre, Dios hombre, empezó a olvidar que él era Dios incluso en su primera experiencia de vida sobre este plano. ¿Por qué? Porque amaba este maravilloso jardín de juegos en materia, y experimentar y crear aquí se convirtió en todo lo que realmente le importaba. Y en sus esfuerzos para expresar su creatividad aquí y mantener el vehículo que le permitía hacer esto, el hombre, la magnífica criatura de procesos de pensamiento ilimitado, empezó a experimentar los pensamientos limitados de supervivencia, celos y posesión. El ser del hombre, su alma y espíritu, es eterno. Nada podrá cambiar eso, pero el cuerpo que los dioses crearon para sí de la arcilla de la tierra es vulnerable a los pensamientos del ser inmortal que lo ocupa. Hagamos una pausa acá. El cuerpo, escuchemos lo que dice, el cuerpo que crearon los dioses con la arcilla de la tierra es vulnerable a los pensamientos del ser inmortal que lo ocupa. O sea que nuestro cuerpo es maleable, es moldeable a través de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos generan cosas en nuestro cuerpo. Cualquier pensamiento que el hombre acepte y se permita sentir se manifestará en el cuerpo, pues el cuerpo es la última parte del reino del hombre y está apoyado por los procesos de pensamiento del Dios que lo habita. Cuando el Dios hombre empezó a experimentar las actitudes de supervivencia, empezó a reducir su poder de pensamiento que activaba la fuerza vital eterna dentro del cuerpo. Así, el cuerpo empezó a sucumbir. Cuando el cuerpo empezó a fallar, disminuyó la capacidad del hombre de razonar a través de su cerebro. Cuando el hombre empezó a perder su poder de razonar, el miedo empezó a invadir su conciencia. Y cuando el elemento del miedo se convirtió en una actitud dentro de los procesos de pensamiento del hombre, el cuerpo empezó a sufrir la fuerza y los efectos del miedo, malestar, enfermedad, muerte. Aunque las primeras civilizaciones en tu plano estaban dotadas de una gran iluminación, lo ilimitado de sus procesos de pensamiento empezó a debilitarse hasta la limitación a través de la expectativa de la muerte y las actitudes de supervivencia. Esas actitudes de supervivencia que surgieron de miedo a la muerte se transmitieron a las generaciones futuras en forma de lo que se llama instintos de supervivencia, pues cualquier cosa que el hombre piense se convierte en un patrón dentro de sus estructuras genéticas y celulares. Interesantísimo como lo plantea, ¿eh? Y prestemos atención porque, como digo siempre, no tomemos esto como verdad absoluta ni nada como verdad absoluta, vayamos adentro a buscar nuestra verdad, pero es muy interesante la cantidad de detalle que da Ramta en este libro. Los dioses entraron en las limitaciones de la materia a causa del deseo de experimentar su creatividad a través de la forma corporal. Pero cuando los dioses, como hombre, experimentaron actitudes de limitación sobre este plano, se quedaron, sin darse cuenta, encerrados en la experiencia corporal. Pues cuando cada dios experimentó la muerte de su primer cuerpo, entró en lo que se llama un vacío. Este vacío era un lugar, una dimensión de luz. No formaba parte del entendimiento de la conciencia de Dios conocedor de todo, ni del plano de la materia. El Dios ya no podía volver al plano del pensamiento ilimitado, pues ahora guardaba dentro de sus procesos de pensamiento la alteración de actitudes limitadas.
Y hagamos una pausa acá para resumir esto, lo que está diciendo, muy interesante. Está diciendo que nosotros éramos seres ilimitados y dejamos que ingrese la limitación en nuestros procesos de pensamiento y eso hizo que muramos. Cuando morimos, no pudimos regresar a la fuente original, por así decirlo, a hacer el todo, porque dentro de nuestros procesos de pensamiento se había gestado limitación. Entonces esa limitación no nos permitía regresar a lo ilimitado porque nosotros, nuestra alma, se sentía como un ser limitado. Interesantísimo, continuamos a ver qué dice. Para continuar avanzando en la vida, y ya que encontraba este jardín de juegos en materia de una experiencia maravillosa, el dios estaba muy ansioso de volver aquí. Así que volvía a otro cuerpo a través de la semilla de su propia descendencia, para continuar expresándose en materia y conciliar todos los pensamientos limitados que había permitido que alteraran sus procesos de pensamiento en la vida anterior. Claro, volvíamos para tratar de volvernos ilimitados y volver a la fuente. Pero al experimentar más los aspectos materiales de este plano, el dios experimentó mayor alteración y se hundió más en las profundidades de la limitación. De esta forma empezó el ciclo de reencarnación sobre el plano de la demostración. A medida que los dioses volvían acá como hombres una y otra vez, para poder continuar sus aventuras en la vida, este plano se convirtió gradualmente en su concepto total de la vida, y ellos olvidaron su linaje y su divinidad. Dejaron de concebir a Dios como la totalidad, todos los pensamientos. Perdieron el conocimiento de que podían volver, si lo deseaban, al plano del pensamiento puro, del ser ilimitado, el plano de la conciencia sobre el que se había expresado desde un principio. Dedujeron que solo podían experimentar esferas limitadas, pensamientos limitados. Así emergieron otros planos de conciencia expresada, lo que se llama los cielos limitados, esferas limitadas. Allí, después de la muerte del cuerpo, las entidades que habían olvidado el más grande y simple de todos los planos podían experimentar la vida de acuerdo con su felicidad y con las actitudes de su pensamiento colectivo. Cuando los dioses, como hombres, dejaron de saber que eran divinos e inmortales y que todo el poder y todo el conocimiento habitaban verdaderamente dentro de ellos, comenzaron a ser entidades que buscaban elevarse por encima de las otras, diciendo que solo ellas, a través de sus poderes místicos y de su inmensurable fuente de conocimiento, poseían el entendimiento de Dios. Como el hombre se había convertido en una criatura atemorizada, una criatura que seguía al rebaño, estos videntes, profetas y oráculos buscaron acrecentar su poder proclamando profecías de fatalidad y peligro. Y si la gente no prestaba particular atención a lo que los videntes tenían que decir, ellos proclamaban maldiciones y amenazas de condena. Así nació la religión sobre este plano. Qué hermoso, vamos a hablar sobre religión, a ver qué dice. Para separar más al hombre de su belleza interna, de su Dios interno. Y la religión era muy astuta porque no tenía que gobernar y mandar sobre la gente con espadas. Solo tenía que perpetuar las enseñanzas de que Dios no estaba a su alcance, que el conocimiento y el poder sobre todas las cosas no estaban dentro de ellos. Ahora el alma es memoria eterna. Interesantísimo porque cómo se nos fue plantando vida tras vida tras vida el pensamiento de que somos limitados. Y acá te dice cómo las religiones nos fueron sacando nuestra divinidad y fueron diciendo ciertas personas solamente se pueden conectar con la divinidad. A través de solamente esto te podés conectar con la divinidad. Y no estoy hablando de una religión en particular, sino todas las religiones. Todas las religiones, al fin y al cabo, son estructuras donde te dicen que para conectarte con la divinidad tenés que hacer X o Y. Dependiendo de la religión te van a decir cosas diferentes. Pero todas las religiones son puentes entre el humano y lo divino. Y todo lo que cree un puente entre lo humano y lo divino está separando al humano de lo divino. Todos tenemos la divinidad adentro. Entonces todas las religiones al fin y al cabo son creaciones para separar a las personas. Continuamos. Ahora, el alma es memoria eterna. Ella recuerda todas las experiencias de todas las vidas. Cualquier cosa que se le diga al hombre lo suficiente, no importa lo alterado que sea un entendimiento, a la larga se convertirá en una firme realidad. Vamos a releer esto. Cualquier cosa que se le diga al hombre lo suficiente, no importa lo alterado que sea un entendimiento, a la larga se convertirá en una firme realidad. Pues el hombre, el tímido buscador de la verdad, deseando tan desesperadamente ser aceptado, escuchará cualquier disparate.
Así que si tú le dices al hombre tantas veces como sea necesario que Dios está fuera de él y que él es miserable y malvado en su alma, estos pensamientos se convertirán en entendimientos inquebrantables dentro de la memoria del alma del hombre y serán muy difíciles de cambiar. Y eso es precisamente lo que ha estado ocurriendo miles de años sobre este plano. Estas entidades simples, regresando de una vida a la otra, cayeron continuamente bajo los auspicios de estas enseñanzas y llegaron a estar tan condicionadas por el entendimiento de que ellos eran malvados y que Dios estaba fuera de sus seres, que llegaron a aceptar absolutamente que ellos eran cualquier cosa menos divinos y que la única manera de conocer a Dios, de volver a Dios, era por medio del gobierno de profetas y sacerdotes y organizaciones religiosas. Claro, y hagamos una pausa acá, ¿no? Muy interesante lo que está diciendo, cómo a través del pensamiento que se va sembrando de a poquito, se va sembrando un pensamiento de que nosotros no somos Dios, no tenemos la divinidad, que Dios es algo que está fuera de nosotros y le decimos Dios por ponerle un nombre, pero el pensamiento ilimitado, el gran espíritu, el nombre que le quieras poner, que está fuera de nosotros, fuera de nosotros, fuera de nosotros. Y hoy en el siglo XXI pensamos y vemos a Dios como algo fuera de nosotros. Y este entendimiento acá te está diciendo que es equivocado, porque Dios, la divinidad, el gran espíritu, está dentro de todos. Somos todos y todo. Pero fue un pensamiento que se nos fue instaurando y todos tenemos ese chip ahora. Todos tenemos ese chip. Hay que reprogramar el chip. Pero todos venimos hoy en día con ese chip base de que Dios es algo que está afuera. Continuamos. Cuando el hombre dejó de aceptar su propio saber interior como la esencia de la verdad, renunció a su soberanía y poder y se convirtió en una parte de la masa colectiva, lo que le permitió a las religiones y gobiernos de todas las épocas gobernar a la gente como si se tratara de una sola entidad. Pero no lo son. Todos son dioses únicos con destinos únicos que satisfacer y aventuras que experimentar. El hombre tiene derecho a sus aventuras. Cuando el hombre aceptó la enseñanza de que es miserable y pecador y que el Padre está fuera de él, se apartó completamente de Dios. Y en ese entendimiento y el aceptar esa creencia lo que ha devuelto al hombre al cuerpo una y otra vez. Y ese entendimiento es lo que nos trajo otra vez acá. Pues mientras el hombre abrigue el pensamiento de que él es todo menos divino, de que el Padre no está dentro de él, está condenado, en cierto sentido, a nacer 1.000.000 de veces hasta que se dé cuenta de su divinidad y viva otra vez en un estado de ser. La encarnación nunca pretendió ser una trampa, nunca pretendió ser eterna. Era simplemente un juego en el cual participar, una nueva aventura en la exploración de la creatividad y de la vida. Pero tú te perdiste rápidamente en los sentidos del cuerpo y tu cuerpo se convirtió en la totalidad de tu identidad. Te volviste tan inmerso en la materia de este plano que te convertiste en el hombre inseguro, atemorizado, el hombre vulnerable, el elemento mortal, porque olvidaste la poderosa esencia que vive dentro de ti. Así conociste la muerte, pero te olvidaste de la vida. Conociste la tristeza, pero te olvidaste de la alegría. Conociste al hombre, pero te olvidaste a Dios. Tu inteligencia sublime que te permite crear tus ilusiones de cualquier manera que elijas. Interesantísimo. Vamos a hacer una pausa acá. ¿Cómo lo plantea, no? ¿Cómo nos olvidamos que esto en realidad no era para siempre? Esto era una simple experiencia para venir y experimentar cosas. Y cómo nos metimos en el papel de yo soy este cuerpo, yo soy este personaje, yo soy este avatar. Y nos perdimos totalmente en el mundo tridimensional. Cuando simplemente era una experiencia. Cuando simplemente era un juego. Y nos metimos en la Matrix y de a poquito se nos fue borrando la mente. Se nos fue borrando el conocimiento, se nos fue instaurando pensamientos limitados y lo fuimos aceptando nosotros, porque nada puede entrar en tu vida sin que vos lo aceptes. Así que todos lo fuimos aceptando y todos aceptamos que somos limitados. Cuando en realidad somos seres ilimitados y nos olvidamos que estamos acá para jugar, para crear, para expandir la creatividad y el amor que el Padre es. Todos ustedes han vivido muchas vidas sobre este plano, algunos 30.000 vidas, otros 10.000, otros solamente 2. Esas son las veces que has vivido y que has muerto. Y aunque tus vidas sobre este plano han sido solo un sueño, un juego, una ilusión en la aventura de la vida, ellas te han corrompido inmensamente. Has vivido tantas vidas en las que se te ha recordado por la familia, por la sociedad, por la religión y por los poderes gubernamentales que sos desgraciado y que Dios no está a tu alcance.
que todo ello se ha convertido en la firme realidad de tus procesos de pensamiento. Hasta el día de hoy la mayoría de ustedes aún no sabe que son Dios, que posees en ustedes el poder de saber y ser todas las cosas. Así pues, dejas que maestros, religiones y demás gobiernen tu vida e interpreten la verdad por ti. Y vamos a hacer una pausa acá, muy interesante lo que dice acá. Así dejas que maestros, religiones y demás interpreten la verdad por ti. O sea, dejamos que otros nos digan cuál es la verdad. Que los maestros nos digan cuál es la verdad, que las religiones nos digan cuál es la verdad, que los 4 paradigmas imperantes nos digan cuál es la verdad. Ciencia, religión, política y economía nos dicen cuál es la verdad. Y nosotros, como borregos, aceptamos, sí, esta es la verdad, esa es la verdad, en vez de buscar la verdad dentro de nosotros. Porque si todos somos divinos, todos tenemos la verdad adentro. No tenemos que esperar que nadie interprete la verdad por nosotros. Nosotros la podemos buscar adentro. Pero estamos dogmatizados por los 4 paradigmas imperantes que nos dicen cuáles son las verdades y nosotros las acatamos. La nueva humanidad, el nuevo paradigma es nosotros ir hacia adentro y encontrar nosotros nuestra verdad, interpretar nosotros nuestra propia verdad y no dejar que otros interpreten la verdad por nosotros mismos, porque nosotros tenemos la capacidad de discernimiento para poder discernir qué es verdad y qué no. Adentro tuyo vos tenés el discernimiento, solamente que es más fácil que otros interpreten la verdad por vos. Permitís que el entendimiento de otros complique y confunda la simple verdad que se ha dicho durante años en tu tiempo, que el Padre y el reino de los cielos está realmente dentro tuyo. ¿Qué otra verdad puede escribirse más grande que esa? Pero muchos de ustedes, que no saben esto, aún piensan que deben entregarse al dogma y a ciertos mecanismos, rituales, plegarias, cánticos, ayunos, meditaciones, para poder conectarse con Dios y conseguir la iluminación. Sin embargo, cuantos más haces estas cosas, más convences a tu alma de que no sos aquello de lo que estás tratando en convertirte, que estás muy lejos del amor de Dios y del entendimiento que buscas, pues tienes que realizar arduas tareas para alcanzarlo. Excelente lo que dice acá, que estamos constantemente haciendo cosas para conectarnos con Dios sin darnos cuenta que nosotros somos Dios y que ya estamos todo el tiempo conectados con Dios, que no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente decidir sacar esa divinidad, nada más. Pero como dice acá, rituales, plegarias, cánticos, ayunos, meditaciones, es decir, te está hablando de muchas religiones diferentes, no estamos hablando de una sola, sino que todas las religiones te piden que hagas algo para conectarte con Dios. Entonces, si tenés que hacer algo para conectarte con Dios, con la divinidad, quiere decir que vos no lo sos, que tenés que hacer algo, pero en realidad, si vos ya sos eso, no tenés que hacer absolutamente nada, sino que simplemente tenés que recordar y decidir ser eso. Interesantísimo. Continuamos. Ahora, la religión no está equivocada. Aquellos que han establecido y han llevado adelante las enseñanzas religiosas son tus amados hermanos, que en la búsqueda de entender su propia divinidad, su propio valor y poder, han esclavizado a sus hermanos y por lo tanto se han esclavizado a sí mismos. Lo que ellos han hecho, por más perjudicial que haya sido, ha sido su verdad para su experiencia y entendimiento. Yo soy amante de toda la gente, incluso de los sacerdotes y videntes, pues ellos también son Dios. Practicar rituales y seguir el dogma no es algo equivocado, pero nunca lo sentirás completamente correcto porque la voz dentro de ti, que es Dios, te dice que tú ya eres lo que estás luchando por alcanzar. Vamos a releer esto y acompáñame a subrayarlo. Practicar rituales y seguir el dogma no es algo equivocado, pero nunca lo sentirás completamente correcto porque la voz que está dentro tuyo, que es Dios, te dice que tú ya eres todo por lo que estás luchando a alcanzar. Yo he vuelto aquí simplemente para decirte que hay un camino mejor y también que tú ya eres Dios y que nunca has fracasado, que nunca has hecho nada malo, que no eres una criatura miserable y maltrecha, ni tampoco un pecador y que no existe ese maravilloso disparate llamado diablo. Cuando te das cuenta de estas cosas, entonces podrás enfocarte en el asunto de ser feliz, que es lo que el Padre es. El Padre no es una criatura santurrona, meditabunda, lúgubre y enfadada. Él es la esencia que es alegría completa e infinita. Yo te digo, Dios está dentro de ti, ha estado ahí en todas tus vidas.
tú eres realmente Dios, pues Él es la inteligencia divina y creativa que se aloja dentro de la cavidad de tu ser, la esencia que te ha amado hasta la experiencia de la limitación y que te amará otra vez de regreso hacia lo ilimitado. La limitación ha sido una aventura, una experiencia, y la mayoría en este plano la ha experimentado inmensamente. Por desgracia, olvidaste que hay algo mejor, e hiciste de la limitación un modo de vida. Si solamente supieras que a través del pensamiento ilimitado podrías trascender el cuerpo y todos los planos y universos, nunca elegirías ser limitado otra vez. Si solamente supieras eso y te permitieras recibir y abrazar todos los pensamientos, tendrías alegría y paz en la vida por encima de tus mayores sueños. Interesantísimo, muy rico estas palabras que nos transmite Ramtha. Si solamente supieras que a través del pensamiento ilimitado podrías trascender el cuerpo y todos los planos y universos, nunca más elegirías ser limitado. Nunca más elegirías ser limitado porque estamos eligiendo ser seres limitados. ¿Limitados a qué? Limitados a nuestros procesos de pensamiento, limitados a esta tridimensionalidad, limitados a la materia. Si solamente supieras eso y te permitieras recibir y abrazar todos los pensamientos, tendrías alegría y paz en la vida por encima de tus mayores sueños. Muy ricas palabras, muy hermosas, muy llenas de amor, las siento. El pensamiento es el máximo creador. Cualquier cosa que pienses y te permita sentir se convertirá en la realidad de tu vida. Cada pensamiento que abraces que trasciende el espectro del pensamiento limitado, así se manifestará para un ensanchamiento o ampliación de tu vida. Solo necesitas abrir tus procesos de pensamiento para aceptar pensamientos incluso más ilimitados, para que así puedas transformarte en el hombre limitado al Dios ilimitado. Solo necesitas, acompáñame a subrayar esto, solo necesitas abrir tus procesos de pensamiento para aceptar pensamientos incluso más ilimitados, para que así puedas transformarte del hombre limitado al Dios ilimitado. Tal como te has convertido en el conocimiento de que eres miserable en tu ser, si sabes que eres Dios dentro de tu ser, te convertirás en Dios en su totalidad. Para poder volver a lo que ahora se llama el séptimo nivel de entendimiento del pensamiento puro, al máximo estado de ser, un estado en el cual tu pensamiento puro, al máximo estado de ser, un estado en el cual tú eres el poder máximo de todas las cosas, lo único que necesitas saber es que el Padre vive dentro de ti. Pues la memoria de que eres Dios habita dentro del alma de tu ser. Está ahí, latente en tu alma, esperando ser reconocida, lista para convertirse en una realidad experimentada. Y se convertirá en ello cuando lo sepas, cuando sepas que sos Dios. Ese sentimiento de certidumbre creará las experiencias y el entendimiento que te enseñará que lo que sabes en tu interior es verdad. Nadie puede darte ese saber interior, nadie. Solo tú puedes alcanzar ese entendimiento mediante tus propios procesos de pensamiento y tu ser emocional. Es una responsabilidad de cada uno. Cuando sabes que tú y Dios son uno, eliminás de tus procesos de pensamiento las actitudes de separación y te unís con tu Dios fuente otra vez. Cuando te das cuenta de que la inteligencia del Padre, totalmente sabia y conocedora de todo, es todo pensamiento, la base de todo cuanto existe y te permite ser todos los pensamientos, entonces eres todo lo que Dios es, o sea, todas las cosas. Retornás entonces a tu libertad, tu grandeza y tu gloria. Y ya no tienes que volver a este cielo una y otra vez, sino que puedes continuar hacia cielos más grandes y aventuras mayores que te esperan. Vamos a hacer una pausa acá. Interesantísimo cómo plantea Ramtha que esto es un cielo, esto es una experiencia, un juego que dijimos, como que somos almas y dijimos somos seres, somos la divinidad, fractales y dijimos vamos a experimentar a la humanidad. Nos metimos en la humanidad y nos metimos tanto que nos olvidamos de que hay cosas muchísimo mejores, que hay aventuras muchísimo mejores. Y acá te dice, ya no tenés que volver a este cielo una y otra vez, sino que podés continuar hacia cielos más grandes y aventuras mayores que te esperan. Pero claro, nos quedamos instalados acá, en la 3D, en esta experiencia, y no nos dimos cuenta que nos quedamos atrapados como en una cárcel cuando hay muchas más aventuras que experimentar. Yo te digo algo, no hay nada que debas realizar en este plano excepto ser quien tú eres y lo que eres, pues el conocimiento de que tú eres Dios se alcanza en un estado de ser.
porque Dios es ser, el ser de toda la vida. Estar en un estado de ser, un estado de permitirte a ti mismo simplemente ser quien eres, de cualquier forma que lo expreses, es ser completamente como el Padre es. Y eso lo puedes alcanzar en un momento, en un instante está hecho. Dios es este ahora, el infinito es este ahora. Ser Dios para siempre es vivir totalmente en la eternidad de este ahora. Pues así es como Dios vive, simplemente sé. Entonces serás uno con el ser y la continuidad de toda la vida, y tu cuerpo se elevará a sí mismo para convertirse en esa continuidad. Entonces no tenés que morir, sino que puedes trascender todos los planos hasta el séptimo, que es la gran conclusión de todas las cosas, pensamiento. He aquí una gran verdad. El hombre está empezando a salir de la limitación porque hay muchos sobre tu plano que están cuestionando sus vidas y porque son esclavos de la hipocresía del gobierno, del dogma de la sociedad y a donde estos te van a llevar. Ellos están empezando a amarse a sí mismos y a los demás lo suficiente como para ver más allá del velo de la conciencia limitada y elevarse por encima de ella. Están despertando al entendimiento de que hay una esencia que yace dentro de ellos y dentro de toda la gente, que es gentil, amorosa y sabia. Empiezan a darse cuenta de que todas las profecías, todos los cuentos y todos los miedos que han gobernado a la humanidad durante tanto tiempo no se han manifestado. Los han sobrevivido a todos. Ellos se están cuestionando quiénes son y por qué, si quieren amar a Dios, deben sentirse atemorizados por Él. La conciencia en este plano está cambiando. El entendimiento limitado que ha convertido al hombre en una criatura bestial, generación tras generación, se está despejando para permitirle al hombre ser la sublime esencia de Dios que Él es. Ya es hora de que llegue una nueva enseñanza, aunque no es nueva en absoluto. En lo más profundo de tu alma sabrás cuál es la verdad, porque la verdad te permitirá ver más allá del estancamiento de las creencias dogmáticas, hacia el firmamento del pensamiento y el entendimiento que siempre ha estado ahí. En el momento que se quite la soga de tu cuello y los sentimientos de alegría salgan a la superficie y se vuelvan eminentes dentro de tu alma, empezarás a ser ese magnífico Dios que eres en un estado de ser. Esta época vuestra está llegando a su fin. Esta ha sido la era de la carne. La nueva era está ya en el horizonte y se llama la era de la luz, la era del espíritu puro, la era de Dios. Es la era en la que el hombre sabe que todos somos iguales y que el reino de los cielos ha estado siempre dentro de él. La era de la luz llevará al hombre de regreso al pensamiento ilimitado, a un reino sublime de amor, alegría y libertad de ser. Quienes formen parte del nuevo reino no serán los señores de la guerra ni los tiranos entre los hombres, sino los heraldos de la paz, que se han elevado sobre el estancamiento de la limitación para decir: yo soy Dios y amo todo aquello que veo, pues soy todo lo que veo y amo lo que soy. Quien llegue a este entendimiento elevará la totalidad de la conciencia con su luz única y solitaria, y uno por uno ustedes volverán a un estado de ser ilimitado, enriqueciendo con las perlas de la sabiduría que te permiten crear más sabiamente en la próxima eternidad. Interesantísimo lo que dice acá, está planteando que estamos en la nueva era, y no nos olvidemos que este libro es bastante viejito, ya no me acuerdo qué año es, 1999. Es bastante viejo, ya estamos en 2025 ahora, actualmente, cuando se está grabando este video. Entonces, acá nos está diciendo Ramtha que estamos cambiando de era, que hay un cambio de era, que se está terminando el ciclo, estamos empezando un nuevo ciclo. Pero esto, como dice acá, es algo que es uno por uno. No es algo que va a suceder mágicamente. Uno por uno, una decisión de cada uno. Tus vidas sobre este plano han sido una gran ilusión, un gran sueño, pero despertarás de ese sueño habiendo aprendido, entendiendo a Dios. Todos lo harán. Un día alzarás la mirada a un cielo lleno de nubes. Cuando mires al cielo verás un resplandor de luces brillantes, parpadeando por todas partes, y creerás que las estrellas mismas han bajado a acurrucarse en las nubes. Lo que tú verás es lo que toda la humanidad va a ver, y ello te ayudará a despertar de tu sueño y a darte cuenta de que todo lo que yo te estoy enseñando es, de hecho, una gran verdad y una maravillosa realidad. Vamos a hacer una pausa acá, interesantísimo lo que plantea Ramtha, acá. Dice, un día despertarás de ese sueño habiendo aprendido que eres Dios. Todos lo harán.
Un día alzarás la mirada al cielo lleno de nubes, cuando mires el cielo verás un resplandor de luces brillantes parpadeando por todos lados y creerás que las estrellas mismas bajaron a acurrucarse. Lo que tú verás es lo que va a ver toda la humanidad y ello te ayudará a despertar de tu sueño. Muy interesante, lo que está diciendo Rand acá. Esto es, recordemos que es viejo y me hace mucho ruido con lo que está pasando últimamente con el tema de los ovnis, con el tema de las luces en el cielo y todo lo demás. A tener en cuenta, será tipo como un mensaje profético que dice que van a bajar luces y gracias a eso vamos a despertar. No sé, muy interesante, ¿eh? A tener en cuenta con todo el tema de los ovnis que está sucediendo actualmente. Y acá empieza la parte de preguntas y respuestas. El estudiante le dice: me gustaría saber cómo llegamos a separarnos de Dios y de aquello que en nuestro comienzo nos unía a Él. ¿Cómo ocurrió eso? Al principio de todo, cuando cada uno de ustedes sabía que era uno con el Padre, tu ego, tu identidad, era Dios en una unidad singular. Y la vida era la aventura emocional hacia las experiencias de todos los pensamientos, pues Dios es todos los pensamientos. Tu ego era puro y estaba inalterado, ya que no sostenía actitudes que limitaran la aceptación del pensamiento. Dios en tu ser. Sabías que eras eterno dentro del momento del ser de la hora y eras ilimitado en tu capacidad de recibir el pensamiento del Padre, transmutarlo en emoción y manifestar esa emoción en creatividad. Todos ustedes eran como niños, pues no poseían ninguna actitud que alterara la pureza de vuestros seres o limitara tu expresión. No conocías el miedo, no conocías el juicio más o menos. No conocías la competencia o los celos o la posesión. No conocías la muerte. Eras como un niño pequeño, pues no habías experimentado ninguna de estas actitudes. Ahora bien, ustedes, los dioses, poseían desde el principio el más poderoso impulso de crear, de expresar la emoción del pensamiento en formas creativas. Y el poder para hacer esto no fue otorgado a uno más y a otro menos. Todos eran iguales, pero tan pronto como empezaron a crear, el espíritu de competencia creció entre ustedes. El impulso de tomar el pensamiento de la creatividad de otro y expandirlo hasta lo más grande para crear más, pensamiento a pensamiento. ¿Por qué crees que hay tantas especies de flores en vuestro plano? Tú pensarías que una rosa hubiese sido suficiente. ¿Y cuántas mariposas puede haber? Claro, hagamos una pausa acá. Está diciendo que cuando empezamos a crear, como los dioses que somos, como contó antes, que nosotros creamos todo lo que existe en este plano tridimensional, animales, flores, todo. Está diciendo que cuando empezamos a crear, empezamos a competir entre nosotros, porque uno dijo: yo creé, por ejemplo, una mariposa, y el otro dijo: está bueno eso que creó él, yo quiero crear lo mismo pero mejor, y agarró la mariposa y creó una mariposa mejor, y el que había creado la mariposa primero dijo: pará, hizo lo mismo que yo pero lo hizo mejor, yo quiero crearlo, yo creé la mariposa, yo voy a ser la mejor mariposa, y creó otra mariposa mejor, y así sucesivamente con todos, y empezamos a competir. Y acá dice: ¿por qué se convirtieron los dioses en una raza competitiva? Porque en su impulso creativo empezaron a contemplar que quizás su creatividad no era tan grande como la de otros, y así empezaron a verse más pequeños dentro de su ser. Y para compensar ese sentimiento de inferioridad, los dioses intentaron superar las creaciones de los demás. Y cuanto más involucrados sus procesos de pensamiento en la creatividad competitiva, más se veían a sí mismos como inferiores a la perfección del ser, como separados de Dios, que es la igualdad de todas las cosas. Claro, nos empezamos a separar de Dios porque empezamos a compararnos. Y acá te dice: Dios es la igualdad de todos. En el reino de los cielos todos somos iguales. Cuando nos empezamos a comparar, yo soy mejor, vos sos peor, yo soy mejor, nos empezamos a separar de esa igualdad, es decir, nos empezamos a separar de la divinidad. La separación de la vida y el entendimiento llamado imperfección aparece solo cuando algo es visto como superior a otra cosa. Sin embargo, en la realidad de la vida, ninguna cosa es más o menos que ninguna otra. Todas las cosas simplemente existen en una igualdad del ser. Por lo tanto, todas las cosas están en un estado de perfección, o más apropiadamente, en un estado de ser. Son solo las actitudes, los pensamientos colectivos, los que hacen que algo sea menos que la perfección del ser que realmente es. Ahora, tu mayor separación ocurrió cuando entraste en el cuerpo del hombre. Hasta ese punto, aunque ya habías empezado a separarte de todas las cosas, aún eras consciente de tu divinidad y de la inmortalidad de tu ser.
Pero cuando descendiste a un cuerpo, empezaste a experimentar la realidad de la masa celular. Te quedaste atrapado en las funciones de la masa llamada hambre, frío y supervivencia. La lucha para mantener aquello en lo que te habías convertido. Ahora te habías entrelazado con la materia celular, que al crearse fue programada para permitir la supervivencia de la masa. El matrimonio entre un gran ser inmortal y un mecanismo de masa, orientado hacia la supervivencia de su propia estructura, alteró inmensamente el estado del ser de tu ego. Fue entonces cuando nació el árbol del conocimiento, el ego alterado. Y fue la experiencia de las emociones del miedo, la competitividad y los celos sobre este plano, grabados en tu alma y programadas en la estructura celular de tu cuerpo, lo que intensificó aún más tu ego alterado, que a su vez alteró más el conocimiento de que eras divino, inmortal y uno con toda la vida. Interesantísimo. Y el estudiante le dice, pero para Ramta, no entiendo por qué los dioses, que siempre habían sido seres eternos, acabaron creyendo que iban a morir. ¿Cómo llegaron a aceptar la idea de la muerte en primer lugar? Y Ramta le dice, ellos aceptaron y entendieron los procesos de cambio, lo que tú llamas muerte. Claro, porque la muerte es un cambio nada más. A partir de las mismas cosas que habían creado. Muchos de los seres que se crearon aquí fueron diseñados para alimentarse uno de otros, pues la sustancia que cada creación requería para sustentarse debía ser de la misma sustancia que ella misma. Eso es lo que tú llamas una cadena alimenticia. Así que la flora se convirtió en el alimento de los animales que los dioses habían creado. Y cuando los animales se comieron las plantas, los dioses que las crearon vieron con horror que sus creaciones habían desaparecido ante sus ojos y se habían transmutado en otra energía. Estos animales entonces serían alimento de otros animales creados por otros dioses para que fueran más fuertes que los primeros y así sucesivamente. Fue la manera que eligieron los dioses para competir unos con otros. Era de lo más humillante que tu creación fuera comida y digerida por la creación de otro dios. Qué interesante cómo lo plantea, tipo como que nos pusimos a crear y vos creaste una planta y yo creé un animal y el animal se comía la planta y era como humillación que se coma la planta, mi animal, porque ya teníamos la competitividad esa de que te sentías inferior porque el animal de otro se comía tu creación. Continuamos. Y la muerte se entendió mucho más, maestro, mediante el proceso de diseñar y evolucionar el cuerpo del hombre. Para poder perfeccionar la criatura llamada hombre, los dioses se convirtieron en parte de él, tal como lo habían hecho con todo aquello que habían creado aquí. Como las primeras versiones del hombre no fueron criaturas muy ágiles, los animales hacían presa de ellas continuamente y lo encontraban un manjar. Así que debido a esto, los dioses experimentaron y entendieron la acción llamada muerte. Ese entendimiento les facilitó mejorar sus cuerpos para hacerlos más resistentes frente a la muerte a manos de sus propias creaciones, los animales de la naturaleza carnívora. Ahora, el romance entre el hombre y un dios fuera de su ser empezó cuando los dioses se enamoraron de este plano, con su deseo de experimentar e interactuar con todas las cosas que habían creado aquí. Los dioses habían sido las plantas, habían sido los animales, los insectos, lo habían sido todo, pero poseer una forma que tuviera un dominio sobre todas las cosas, eso era su amor más grande y su máxima creación. Y cuando los dioses finalmente se transformaron en hombre y mujer y enfocaron toda su atención en esquivar y escapar de sus creaciones, se convirtieron en un estado alterado de vida. Lo irónico fue que cuando lograron huir de los animales que los acechaban, no podían escapar de las actitudes de supervivencia que empezaban a absorber su conciencia, en su conciencia. Fueron actitudes de supervivencia y el miedo a la muerte lo que a la larga destruyó sus cuerpos, pues lo que uno teme es en eso en lo que se convertirá. Interesantísimo, vamos a hacer una pausa, está explicando acá, vamos a hacer un par de pausas porque esto es como mucha data que está tirando, pero está diciendo que nosotros, los dioses, experimentaron la muerte, es decir, nosotros experimentamos la muerte por primera vez cuando empezamos a crear al humano. Empezamos a crear al humano y nuestras propias creaciones, los animales carnívoros, comían al humano, porque el primer humano era medio como una mierda. Entonces lo fueron mejorando para no morir, para que sea cada vez más difícil morir. Y ese pensamiento limitado de supervivencia, de que hay algo que te va a matar, fue lo que a la larga nos fue creando la conciencia del miedo y ese miedo nos fue generando la muerte. Interesantísimo. ¿Sabes? De todo cuanto los dioses crearon, nada es tan devastador como la creación llamada miedo. Pues bajo su sombra nada puede expresar la vida.
Ahora, cuando los dioses, como hombre, experimentaron la muerte, su única realidad y su único deseo fue continuar experimentando este paraíso de materia y seguir creando en este reino por satisfacción, ya que sus egos eran formidables. Por lo tanto, los dioses regresaban ansiosos para ser mejores y mejores, para conciliar la inferioridad que habían percibido en sí mismos y para expresar superioridad en su creatividad aquí. A través de la actitud y el deseo de llegar a ser mejores, se identificaron tanto con la materia de este plano que olvidaron que eran divinos e inmortales y se convirtieron en objetos mortales. Pero por desgracia, el entendimiento de que eran uno con toda la vida empezó a perderse en los principios de la creación, incluso antes de que los dioses tuvieran un romance con este plano, gracias a la competencia y los pensamientos de superioridad. Te digo esto, maestro. Tu unidad está verdaderamente a un solo instante de distancia, a un suspiro. Cuando tú, en las profundidades de tu ser, ya no quieras estar separado de ninguna cosa, nunca más lo estarás. Es simplemente tu actitud, tu pensamiento limitado, tu identidad alterada lo que te ha separado de la totalidad del pensamiento. Cuando vuelvas a la totalidad del pensamiento por medio de despojarte de todo juicio en contra de tu propio pensamiento, ya nunca más estarás perdido o separado. Entonces serás una luz para muchos otros que encontrarán su camino de vuelta hacia una alineación con el Padre. Solamente, como venimos hablando, es una decisión. Es una decisión que estamos teniendo. Estamos decidiendo ser limitados. Es una decisión de cambiar los procesos de pensamiento y volvernos ilimitados. Pero, como te dije antes, es un camino individual. El estudiante le dice, Ramta, yo puedo entender que todos somos hechos perfectos, que somos Dios y que vivimos para siempre. Pero eso no parece disminuir el sentimiento que tengo a veces de que debo tener cuidado y protegerme. ¿Cómo puedo superar esta ilusión que tengo de mí mismo? Este sentimiento que debo ser precavido, que parece inhibirme de expresarme libremente lo que realmente soy. Ramta le dice, ¿sabes, maestro? Los animales están dotados de maravillosos mecanismos para su conservación. Los instintos primarios de supervivencia que han sido programados en sus estructuras celulares para que puedan vivir, experimentar y evolucionar. Los seres humanos también están dotados de instintos primarios que han sido transmitidos genéticamente a través de su semilla. Los instintos de supervivencia del hombre están inmersos dentro de las estructuras celulares del cuerpo para que pueda protegerse a sí mismo, ya que el ser humano nace desnudo. No tiene colmillos, ni cuernos, ni destrezas en sus miembros o agilidad en sus pies. Carece de oído agudo y de buena visión. Es una entidad autosuficiente, extraordinaria y sumamente refinada, cuyos mayores instintos de conservación son la precaución y el aislamiento. La humanidad está dotada de instintos, pues si no los tuviera, no habría sobrevivido para convertirse en la maravillosa masa creativa, pensante y evolutiva que realmente es. Cuando tú, al igual que todos los demás aquí, eligen perder tu libertad de espíritu para poder experimentar la densidad de la materia, te entrelazas con tus patrones genéticos e instintivos, una de las condiciones para expresarse a través de la materia de este plano. Por eso, ser hombre implica vivir en manada, ser miedoso, indeciso y muy precavido. Esto es una gran verdad. Interesantísimo, vamos a releer esto. Cuando tú, al igual que todos los demás aquí, elegiste perder tu libertad de espíritu para poder experimentar la densidad de la materia, es decir, que para poder experimentar este plano perdemos la libertad de espíritu. La densidad de la materia, te entrelazás con sus patrones genéticos e instintivos, una de las condiciones para expresarse a través de la materia en este plano. Por eso, ser hombre implica vivir en manada, ser miedoso, indeciso y muy precavido. Esto es una gran verdad. La precaución no es una ilusión, es una condición para vivir aquí como hombre. Eso no es algo por lo que tengas que pedir perdón en tu ser, sino aceptarlo como un instinto necesario para la preservación de tu cuerpo. Pero lleva este entendimiento más lejos. Ahora que te diste cuenta que tu cuerpo te ha protegido para poder permitir que la diminuta y maravillosa chispa creativa que vos sos evolucionara hasta aquí, es tiempo de que vayas más allá de la carne, hasta los aspectos inmortales de tu alma y espíritu. Ahora es el momento, si tú quieres, de que el espíritu de tu ser tome posesión de tu cuerpo y lo proteja, a través del entendimiento del pensamiento ilimitado. Lo que tienes que hacer ahora es llegar a ser tú, el Dios que tú eres, constante, seguro, soberano, yo soy. Y la única ilusión que debes dominar es la de que tú no tienes la capacidad de convertirte en eso. ¿Y cómo te deshaces de esa ilusión? Simplemente eliminándola de tus procesos de pensamiento. Cualquier cosa que hagas en pensamiento y sentimiento es realidad.
aunque nunca llegue a manifestarse en la realidad de esta dimensión. En el momento en que hayas abrazado el pensamiento de que tú eres Dios, el principio yo soy, te habrás convertido en ello. En el momento, vamos a releer esto, me gustó. En el momento en que hayas abrazado el pensamiento de que tú eres Dios, yo soy, el principio yo soy, te habrás convertido en eso. Amá lo que eres, maestro, amalo. Sabé que sos eterno, sabelo, sentilo. Agradecé este pensamiento, abrazá este pensamiento. Cuando la herencia instintiva que te ha protegido a lo largo de todos los tiempos se enfrenta al conocimiento de que eres, de hecho, inmortal en vez de mortal, de que eres Dios ilimitado y no hombre limitado, tu alma transmitirá este pensamiento ilimitado a la masa celular de tu cuerpo, y la masa celular de tu cuerpo se sentirá jubilosa. Entonces tu cuerpo se adaptará felizmente a los pensamientos ilimitados del gran Dios que lo ocupa. Y al igual que tu cuerpo ha contado con la incertidumbre y la precaución para su existencia instintiva, tendrá ahora a Dios ilimitado dentro de sus células, de forma que la materia del cuerpo pueda unificarse y alinearse con la totalidad de yo soy Dios. Ser más tú, maestro, es simplemente llegar más allá de las fronteras de tu incertidumbre. Y cuando tú, que has vivido bajo la protección del cuerpo, tomes el dominio sobre todo aquello que está dentro de tu entendimiento, el cuerpo lo seguirá felizmente. Ámate, maestro, plenamente. Ama la vida, la totalidad de ella. Al hacerlo volverás a tu unidad, te lo aseguro. Basta simplemente una actitud y un solo instante. Eso es todo lo que hace falta. Simplemente saberlo. Wow. Wow, 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 wow. Buenísimo, la verdad, muy rico este capítulo. Lo vamos a dejar por acá. Mucha data. Me tocó este capítulo, ¿eh? Las palabras me transmitieron bastante amor. Así que nada, amigos. Muchísimas gracias por estar del otro lado y recordad que simplemente es una decisión. Es una decisión de cambiar tus procesos de pensamiento limitados a un proceso de pensamiento ilimitado. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.